El siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores y no compromete la opinión de nuestra emisora. Actualidad política con Alexander Ferns. Por ejemplo, los empresarios del Clan del Golfo, que son empresarios, que tampoco pagan impuestos y que son grandes usuarios de esa vía y que se van a beneficiar de... Si en el gobierno nacional incluso deben concluirse las vías que cruzan por Antioquia de interés para todo el país. Antioquia y la carretera Medellín-Quibdó, que llevan 114 años haciéndola, nadie la menciona. Tiene razón. ¿Por qué? La controversial donación del Clan del Golfo a las obras de infraestructura en Antioquia desata un encendido debate. En la mañana de hoy, en debate transmitido por Blue Radio, la emisora del ex primer cuñado de la nación, Néstor Morales, se encendió una polémica alrededor de la supuesta donación de 10 millones de pesos por parte del Clan del Golfo. Esta contribución estaría destinada a apoyar la finalización de las obras de infraestructura en Antioquia, específicamente el Túnel del Toyo, una iniciativa promovida por el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, con el apoyo del expresidente Álvaro Uribe. Pues porque va para Quibdó, que allá no hay sino pobreza. Sencilla, porque las lanchas, porque allá no hay sino golfas, pobreza. Estos son los 4 comprobantes de pago que publicó ayer el Clan del Golfo para documentar su aporte a la vaca para las vías 4G de Antioquia convocada por Álvaro Uribe. Son 4 depósitos en el corresponsal bancario Paga Fácil de Turbo. El primero a las 11:33 de ayer, 23 de marzo, que fue por 3 millones de pesos. El segundo por 1.300.000. El tercero por 2.800.000. Y el cuarto a las 11:34 de la mañana por 2.900.000. Es decir, los 10 millones que la organización criminal anunció, pero que en realidad no es un aporte sino 4, razón por la cual pudo haber pasado los filtros de verificación dispuestos por la Gobernación de Antioquia para aportes iguales o mayores a los 10 millones de pesos. Si llega más, tanto mejor. Un día después de que la Gobernación de Antioquia explicara públicamente cómo hacer donaciones para financiar las vías 4G del departamento, se hizo viral en redes sociales un comunicado del Clan del Golfo asegurando que hizo una donación de 10 millones de pesos para financiar las vías 4G de Antioquia. Según el comunicado, fueron realizadas 4 consignaciones, la primera por 3 millones, la siguiente de 1.300.000, la tercera de 2.800.000 y la cuarta por 2.900.000, es decir, 10 millones de pesos. Según se lee en las facturas de la transferencia, entre las 11:33 y las 11:34 del 23 de marzo, en este corresponsal bancario de Turbo. Las vías 4G tienen un costo de unos 50 billones de pesos y son aplicables en todo el país, o sea, para los 32 departamentos, por lo que equitativamente cada departamento podría invertir 1.5 billones para sus vías. Pero sabemos que las cosas no funcionan así, pues hay departamentos más desarrollados que otros. Algunos tienen condiciones ambientales más complicadas para construir, como montañas y ríos, y demandas de mercados más exigentes. Tal vez por ello Antioquia se ha llevado 33 de los 50 billones, o sea un 66% de todo el presupuesto, dejando a los demás departamentos para que se repartan 22 billones entre ellos. Por eso departamentos como La Guajira, Arauca, Amazonas, Magdalena, Guaviare, Vaupés, Guainía, Bichada, Cesar, Caquetá y Chocó se quedaron sin vías 4G, pero esta es una realidad que en el sentido económico se puede justificar, pues es preferible invertir en Antioquia que en otros departamentos, dada su importancia económica en el país, aunque Polo Polo, por ejemplo, abogue por la igualdad para La Guajira y el Chocó, y nos gusta que el país avance, y Antioquia, como todos los lugares de Colombia, merece avanzar en materia de infraestructura, pues es un departamento que ocupa los primeros lugares en sectores como la agricultura, ganadería, explotación de minas, industria manufacturera o suministro de electricidad y agua. Los proyectos de vía 4G son Mar 1 en Antioquia, Conexión Pacífico 2 también en Antioquia, Cartagena, Barranquilla y Circunvalar de la Prosperidad en Bolívar y Atlántico,
Atlántico, el proyecto Girardot Honda Puerto Salgar en Cundinamarca, Caldas y Tolima, Shirajara Fundadores en el Meta, Vía del Nus en Antioquia, Puerta de Hierro, Palmar de Varela y Carreto en Sucre, Bolívar y Atlántico, Rumichaca Pasto en Nariño, Transversal de la Cisga en Nariño, Neiva Girardot en Huila y Cundinamarca, Autopista Conexión Pacífico 3 en Antioquia, Caldas y Risaralda, Autopista Mar 2 en Antioquia, Autopista Conexión Norte en Antioquia, Bucaramanga, Barranca Bermeja, Yondó en Santander y Antioquia, Conexión Pacífico 1 en Antioquia, IP Antioquia Bolívar en Córdoba, Sucre, Antioquia y Bolívar, la vía Pamplona-Cúcuta en norte de Santander, la vial Cambao-Manizales en Caldas y Tolima, la autopista Villavicencio-Yopal en Meta, Cundinamarca y Casanare, la IP Acceso Norte a Bogotá en Cundinamarca, autopista al río Magdalena 2 en Antioquia, la IP Jica en Tolima, perimetral de Oriente Cundinamarca en Cundinamarca y Boyacá, IP ampliación a tercer carril Bogotá-Girardot en Cundinamarca y Tolima, Santana, Mocoa, Neiva en Cauca, Putumayo y Huila, Bucaramanga, Pamplona en Santander y norte de Santander, Popayán, Santander de Quilichao en Cauca, IP Vallavial, El Meta en Meta y Mulaló, Lobo Guerrero en el Valle. Y sí, aunque muchos de los proyectos 4G pertenecen a Antioquia, solo se escucha hablar de que este departamento no fue tenido en cuenta para las vías 4G en el presupuesto nacional, aún después de haberse llevado más. Un cordial saludo, estimados amigos. Estamos nuevamente en un especial de su programa Actualidad Política con Alexander Fermes. Bueno, ustedes saben, en este país ocurren muchas cosas todos los días. Y con el video que les acabamos de mostrar, gracias a el canal Colombia Hoy, pues digamos que se despejan muchas dudas sobre el tema de la famosa vaca promovida por el señor Álvaro Uribe Vélez aquí en Antioquia para financiar, o mejor dicho, para terminar de financiar las vías 4G que van a tener conexión con el túnel del Toyo. Bueno, primero que todo, tenemos que hacer hincapié en que el presupuesto nacional para infraestructura ha sido de 50 billones de pesos y del cual Antioquia se ha llevado el 66%. ¿Esto qué quiere decir? Que de esos 50 billones de pesos de presupuesto para infraestructura a nivel nacional, 33 billones de pesos se han destinado a construcción de infraestructura vial en Antioquia. Bueno, yo creo que las cifras son concretas y el número de obras que se han construido en Antioquia son de 10 en total, con relación al resto del país, que les toca prácticamente trabajar con el resto del dinero. Entonces estamos hablando de que al resto del país le toca trabajar con 18 billones de pesos, inclusive para lugares apartados, y uno entiende que hay lugares que demandan mayor inversión, digamos por el tema de la productividad, y eso se entiende y eso se explica en el video, sí, pero el problema que hay aquí en Antioquia, más allá de que digan que el gobierno nacional tiene resentimiento y odio por Antioquia, y que esto y que lo otro, y metiendo cizaña política y creando regionalismos estériles, es el hecho de que pues los personajes que están promoviendo esas famosas vacas o esa vaca para la construcción, o mejor la finalización de las vías 4G en Antioquia, es una persona que realmente no tiene el más mínimo atisbo moral para hacerlo, porque primero que todo el señor Álvaro Uribe pudo haber finalizado estas obras en su mandato, en los 2 periodos que tuvo, y también lo pudieron haber hecho en el gobierno anterior. Lo que pasa es que ellos tratan de colocar una cortina de humo gigantesca
para mostrar, o mejor vender la idea de que el gobierno central o el gobierno nacional no quiere invertir en Antioquia, o peor aún, quiere frenar el desarrollo del departamento, cosa que es totalmente falsa, y que con estas informaciones que afortunadamente se empiezan a compartir, pues se empieza a esclarecer toda esta situación con respecto a las vías 4G. Bueno, hay otro tema que tenemos que hablar aquí obligatoriamente, y es el regionalismo estéril que están fomentando personajes como Álvaro Uribe a través de sus vasallos políticos, entre ellos el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, que es un servidor o un servil, mejor, de lo que diga el señor Uribe, y inmediatamente se puso a la tarea de hacer el tema de la vaca, ¿cierto? Que penalmente también tiene unas consecuencias, porque son dineros que se estarían captando de manera ilegal, y digamos que esto no le corresponde a la ciudadanía. Esto es un tema que tiene que solucionar entre la gobernación de Antioquia y el gobierno nacional. No es pidiéndole plata a la gente, y mucho menos buscando la financiación de grupos ilegales, como efectivamente ha ocurrido. No sé si algunos de ustedes ya lograron escuchar el audio de una periodista en Blue Radio, donde claramente pues deja en evidencia el tema del beneficio de esas vías 4G en Antioquia, y que obviamente pues esa cantidad de dinero, o esos 10 millones que denunciaron a través de Noticias 1, que se habían consignado a través de 4 colillas para el tema de la vaca, pues que eso era muy poquito. Entonces, que eso era muy poquito, y que ellos, como iban a ser beneficiarios, pues tenían que ampliar la cuota. Imagínense ustedes. O sea, el descaro es tan grande que ya en los medios de comunicación no les da ni siquiera pena ni vergüenza decir que efectivamente van a ser los beneficiarios, los grupos ilegales de esas vías. Y entonces ya ustedes se preguntarán, ¿y por qué van a ser los beneficiarios? Porque ellos tienen un comercio ilegal, un comercio ilícito, y esas vías pues van a facilitar sus actividades ilícitas. Bueno, desafortunadamente no se está pensando en el desarrollo de Antioquia como tal, sino en el desarrollo de algunos sectores de economías ilícitas. Aquí no se está pensando en que la persona promedio del Valle de Aburrá, o del Valle de San Nicolás, o de sectores cercanos, o de otras poblaciones de Antioquia, pues vayan a tener la posibilidad de beneficiarse directamente de estas vías, y adicionalmente vayan a haber progreso tanto en construcción de escuelas, colegios, de la comercialización de sus productos. No, a esta gente no la han tenido en cuenta para nada, y son zonas de muy escasos recursos por donde van a pasar o están pasando estas vías, y antes van a salir perjudicados, porque la valorización de esos predios, de esas tierras por donde pasan estas carreteras, pues va a ser gigantesco, y ellos no se van a ver beneficiados en absoluto. Bueno, esto es como para que se entienda los impactos negativos que tienen para algunos y los pocos beneficios que tienen algunos otros. Bueno, además de esta situación, tenemos que dar claridad en que el gobierno nacional ha tenido toda la intención de ponerse de acuerdo con la gobernación de Antioquia para conseguir los recursos, y de esa manera buscar terminar estas vías, que ya pues como siempre han tenido sobrecostos y han tenido adiciones sobre adiciones. Ustedes
ya se imaginarán en qué se traduce eso, en procesos de corrupción. Bueno, para finalizar esta aclaración, no podemos seguir cayendo en las cortinas de humo de estos personajes como Álvaro Uribe, como Paloma Valencia, como Miguel Uribe, etcétera, etcétera. Una cosa es el regionalismo y otra cosa es promover el regionalismo estéril que no nos lleva a ninguna parte. Un regionalismo que no va a ser más grande Antioquia, sino que va a llevar a Antioquia por un sendero, óiganse bien, por un sendero de ilegalidad, más por las vías de ilegalidad que desafortunadamente se han dado en nuestro departamento. Lo que va a hacer es profundizar una crisis social más fuerte de la que ya tiene. Porque es que aquí no vamos a decir que ni el señor Aníbal Gaviria, ni el señor Daniel Quintero, ni los gobernadores anteriores, con algunas excepciones, le han aportado al departamento de forma positiva. Con algunas excepciones, donde se han hecho obras y se ha pensado en el desarrollo regional. Pero desafortunadamente aquí estamos hablando es de procesos históricos, porque el tema de las vías 4G se da gracias a que el país, por allá a finales de los años 50, comienzo de los años 60, a los señores de la familia Lloreda se les ocurre la brillante idea de destruir las vías férreas nacionales, porque ellos tenían un negocio muy bueno con los buses y las estaciones de gasolina. Entonces, ¿qué hicieron los gobiernos a partir de ese momento? Acabar con los ferrocarriles nacionales, y de esa manera se frenó el desarrollo no solo de Antioquia, sino del desarrollo de Colombia. Entonces mire que el problema viene de allá. Los problemas no vienen ahora porque el presidente diga que se van a buscar vías de financiamiento para terminar esta vía 4G, o que es que el presidente Petro está frenando el desarrollo de Antioquia. Eso es falso. El problema del desarrollo vial de Colombia viene desde esa época, desde que destruyeron los ferrocarriles, porque habían unas familias con un interés económico particular de construir carreteras por todo el país, de hacerse al negocio de los buses intermunicipales y de las estaciones de gasolina. Y por esa visión minúscula, por esa visión retrógrada e individualista, pues se retrasó el desarrollo de todo un país. Colombia no tiene vías férreas, son muy escasas, y aquí están diciendo que entonces que porque no se termina un tramo de una vía 4G, entonces ya se está frenando el desarrollo de un departamento. Mientras que las oligarquías mediocres han frenado el desarrollo de todo un país desde hace 156 años. Y a finales de los años 50, comienzo de los años 60, pues este freno de mano fue evidente con la destrucción de los ferrocarriles nacionales. Entonces, un país sin ferrocarriles es un país sin desarrollo, porque se dependen de las carreteras y de lugares donde es muy difícil transitar, donde hay fallas geológicas y donde hay constantemente derrumbes. Los costos del transporte se elevan y los costos finalmente de los productos también se encaraman por las nubes. Entonces, a estos amigos brillantes de las oligarquías y a la familia Lloreda, que enormemente le aportaron a la construcción de carreteras con curvas por todo el país, por un momento no se les pasó por la cabeza que iban a frenar el desarrollo de toda una nación.
Y por eso es que ahora estamos recurriendo a las carreteras que pues obviamente tienen que construir. Sí, hay que construir carreteras, pero los ferrocarriles. El presidente Gustavo Petro está con un plan muy ambicioso de construir nuevamente ferrocarriles. Está recurriendo a la estrategia del bisabuelo Tomás Cipriano de Mosquera, de meter ferrocarriles por todas partes. Vamos a ver cómo resulta ese proceso. Los ferrocarriles son indispensables para el desarrollo de una nación. Y las oligarquías son los que han frenado el desarrollo de este país. Destruyeron los ferrocarriles, se roban la plata de las carreteras y ahora dicen que el gobierno nacional, este gobierno nacional en particular, está frenando el desarrollo de un departamento o de todo un país. Los pájaros tirándole a las escopetas. Bueno, ahí les dejamos esta información y la idea es que analicen, no traguen entero y síganos en nuestras redes sociales. En nuestro sitio web oficial www.firmsupdate.yendofrey.com, en nuestro blog para que lean nuestros pósters en www.alexanderferms.blogspot.com y en todas nuestras redes sociales que están a disposición en nuestro canal, ahí las pueden encontrar. Bueno, hasta aquí les dejamos y nos vemos en una próxima oportunidad. Actualidad política con Alexander Ferms.